A 10 días de las elecciones presidenciales, Ecuador se quedó este miércoles sin uno de los candidatos, en un acto de violencia inédito en el país. Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros al salir de un acto de campaña en Quito. A nosotros, esta democracia nos ha costado la vida. El presidente Guillermo Lasso declaró 3 días de luto nacional y 60 días de estado de emergencia nacional. Es un crimen político y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Te cuento quién era Fernando Villavicencio y qué nos dice su muerte sobre la creciente violencia relacionada con el narcotráfico en Ecuador. Tenía 59 años, era periodista de profesión y decía que Ecuador se había convertido en un narcoestado. La popularidad de este candidato independiente iba creciendo y algunas encuestas lo tenían en segundo lugar. Como periodista y como político, centró su carrera en la lucha anticorrupción. Antes de postularse a la presidencia, ocupó una bancada en la Asamblea Legislativa y ahí presidió la comisión encargada de estudiar casos de corrupción. El escándalo político más grande que se destapó bajo su liderazgo como asambleísta fue el llamado caso Petrochina. Esta es la deuda que presuntamente adquirió Ecuador con China durante el gobierno de Rafael Correa y que Villavicencio denunciaba como un esquema de corrupción. Un día antes de ser asesinado, presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue exfuncionarios del área petrolera de los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y el actual presidente Guillermo Lasso. El asesinato de Fernando Villavicencio es el último evento de una creciente ola de violencia política en Ecuador. En julio, el candidato a la Asamblea por el departamento de Esmeraldas fue asesinado y días después, el alcalde de Manta murió en un ataque armado. Esta violencia empezó en las cárceles y después se trasladó a las calles. Y varios expertos coinciden en que son las mismas bandas criminales quienes están detrás de ambos. En los últimos años, Ecuador se ha vuelto un centro de acopio y distribución de cocaína para el narcotráfico internacional. Y la violencia se había visto más que nada en las ciudades de la costa, donde están los principales puertos que usan como punto de salida de droga hacia Estados Unidos y Europa. El asesinato de Villavicencio se produjo en la capital del país e implica que todos los candidatos pueden ser vulnerables a esta inseguridad. Porque cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Al momento de grabar este video, las elecciones siguen en pie para el 20 de agosto. Pero lo que es seguro es que este último episodio de violencia pone a la seguridad como el mayor desafío del próximo gobierno.